Muy buen día a todos, bienvenidos a una clase más de matemática, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con los contenidos que se encuentran en la unidad número 7. Y el primero de ellos es volumen del prisma y el cilindro. Ese es el primer tema que vamos a desarrollar este día. Volumen del prisma y el cilindro. El volumen de un prisma recto se obtiene a partir del área de la base y de la altura. Por ejemplo, ustedes observan acá, tenemos un prisma que es un prisma triangular en donde la base de ese prisma es un triángulo y pues tiene la altura, que la altura ya es esa tercera dimensión que se le ha agregado a esta figura plana. Podemos verlo como una figura plana que al agregarle la altura ya se extiende y se transforma en un sólido, en un prisma triangular. El volumen del prisma se obtiene de la siguiente manera. Al encontrar el área de la base, ustedes observan que la base es un triángulo. Ya sabemos cómo determinar el área de un triángulo. Simplemente tenemos que conocer la base de ese triángulo y la altura de ese triángulo. En este caso es esa figura la base. Pues encontramos el área, multiplicamos la base por la altura, luego ese resultado lo dividimos entre 2 y finalmente lo multiplicamos por la altura que se nos forma acá, que está formando esta pirámide triangular o este prisma triangular. Así se determina lo que es el volumen. Y veamos nuestro ejemplo número 1, que nos piden que encontremos en nuestro ejemplo número 1. Nos vamos a nuestra pizarra digital y piden en nuestro ejemplo número 1 que encontremos el volumen de un cubo que tiene una arista de 3 centímetros, parece. Si no recuerdo, nuestro ejemplo número 1. Vamos a esperar a que cargue nuestra pizarra digital. Muy bien. Está cargando. Ok. Esperemos a que cargue. Es un poco la recepción de la señal. Ahí está. Nos dicen que encontramos el volumen de un cubo que tiene, acá vamos a corregirlo, que tiene una arista de 3 centímetros. Ustedes recordarán las aristas, por ejemplo acá, si nos vamos a lo anterior, a la presentación, las aristas son esas líneas que unen cada vértice acá. Esa es una arista, esta es otra arista, esta es otra arista. Son las líneas que unen esas esquinitas llamadas vértices. Entonces, esas son las aristas. Acá nos están diciendo que encontremos el volumen de un cubo que tiene una arista de 3 centímetros. Eso es lo que nos piden. Vamos a determinar pues lo que es el volumen. Vamos a partir de la fórmula que ustedes observaban anteriormente, en donde el volumen es igual a que nosotros encontremos el área de la base y lo multipliquemos por ¿quién? Por la altura. Ese es el volumen de un cubo. En este caso, pues, estamos hablando de un cubo. Si ustedes se recordarán, un cubo es de la siguiente manera. Voy a dibujar por acá. Aquí en verde lo pueden ver. Un cubo. Este es el cubo. Asumiendo que ese es un cubo, ahí lo pueden hacer de mejor manera en su cuaderno. Y la cuestión es la siguiente. Nos dicen que la arista es de 3 centímetros de ese cubo. Es decir, que esta parte de acá es de 3 centímetros. ¿Sí? Y como un cubo sabemos que está formado
por la figura plana, que es un cuadrado. Entonces un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces el cubo va a tener cada una de sus aristas iguales. Entonces primeramente encontramos el área de la base de ese cubo, que como ya ustedes lograron identificar, la base de un cubo es un cuadrado. Entonces hay que recordarnos del área de un cuadrado. Pues el área de un cuadrado, ustedes recordarán que es multiplicando lado por lado. Voy a hacer de mejor manera esas letras L. Se multiplica el lado por el lado y ahí pues nosotros determinamos el área. El primer proceso que vamos a hacer es esto. Miren el área de la base. La base es un cuadrado, entonces el área de ese cuadrado es lado por lado. A la hora de multiplicar, pues sabemos que si cada uno de esos lados mide multiplicamos 3 centímetros por 3 y eso nos daría 9 centímetros cuadrados. 9 centímetros cuadrados. Bien, entonces acá tendríamos 9 centímetros cuadrados. Eso sería el área de la base, esta parte de acá, A sub B. Eso sería el área de la base, 9 centímetros cuadrados. Ya hicimos el primer paso. Y ahora el segundo es simplemente en multiplicar esa área de la base por la altura, pero en nuestro pequeño acá, en nuestro pequeño cubo, ¿quién es la altura? Si hemos dicho que las aristas, cada una de las aristas miden 3 centímetros, ¿cuánto va a medir la altura? Va a medir también 3 centímetros. Entonces, esa área la tomamos, esta área, y la multiplicamos por ¿cuánto? Por la es 3 centímetros. Entonces sería 3 centímetros acá. Y ahora multiplicamos 9 por 3, nos daría 27. Muy bien, entonces centímetros cuadrados por centímetros serían 27 centímetros cúbicos. Solo que acá he cometido un pequeño error. Ya se van a dar cuenta cuál es el error. Este de acá ya no es área acá, sino que es volumen. Al inicio sí era área. Afinaba el área de la base, que es esta acá, el área de la base. Pero finalmente, como a nosotros nos interesa encontrar el volumen, ya determinamos el área, multiplicamos por el volumen, que siempre en este caso es de 3 centímetros. Entonces acá en lugar de ser A sería B, volumen. 27 centímetros cúbicos es el volumen de un cubo que tiene una arista de 3 centímetros. Y ahí hemos finalizado ya nuestro proceso. Si hay alguna duda, pregunta con este ejemplo, algún inconveniente que tengan con el proceso. No, no tienen inconvenientes. Muy bien, entonces continuamos con nuestra presentación y nos vamos a lo siguiente. Ya hablamos sobre el volumen de un prisma recto. En ese caso, el cubo también es un prisma recto. La media triangular que vimos anteriormente también es un prisma recto. Y ahora vamos a lo siguiente, a lo que es el volumen del cilindro. El volumen de un cilindro circular recto se obtiene de la misma manera que se obtiene el volumen de un prisma. Es decir, que vamos a encontrar el área de una de las bases y luego que al encontrar el área de la base de ese cilindro, vamos a multiplicar simplemente por. Ustedes observan en la imagen que acá tenemos lo que es un cilindro y la base, si me podrían decir cuál es la base, qué figura forma la base de ese cilindro. ¿Qué figura estará formando la base de ese cilindro? Un círculo. Muy bien, un círculo. Entonces, nosotros primeramente vamos a determinar el área de ese círculo y posteriormente simplemente multiplicamos por la altura. Y ahí estaría nuestra fórmula, observen. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado y eso multiplicado por la altura.
¿De dónde vendrá esta fórmula de pi por radio al cuadrado? ¿De dónde creen que vendrá esa fórmula? ¿O qué nos representa esa fórmula? Pi por radio al cuadrado, ¿qué nos representará? ¿Idea? Chicos, La chicas, forma ¿alguna del idea? cilindro. La fórmula del cilindro. Tiene que ver un poco más con lo que mencionó Wendy. Creo que Wendy fue así. Ella mencionaba algo. Forma del cilindro. No. Ese La pi por forma de radio la al base. cuadrado viene de la fórmula del área de la base. Hay que recordar que para encontrar el área de un círculo, que en este caso el círculo es la base del cilindro, para encontrar el área de ese círculo, de esa base, pues simplemente necesitamos conocer cuánto mide el radio. El radio se eleva al cuadrado y se multiplica por pi. Pi ya saben qué valor es. ¿Qué valor será pi? Recordémonos así un pequeño examencito. ¿Qué valor tendrá pi? 3.1416. Exacto, muy bien, excelente, gracias. 3.1416. Nosotros en este caso lo vamos a redondear simplemente a 3.14. Para no hacer más largo el cuento, vamos a dejarnos con 3.14, ¿sí? Ese vamos a usar para poder realizar el proceso. Entonces, teniendo en claro eso, de dónde viene la fórmula, por qué está pi ahí en esa fórmula, por qué está r al cuadrado, pues ya sabemos que viene del área de un círculo y la base de ese cilindro es un círculo. Y luego simplemente se multiplica por la altura. Veamos nuestro ejemplo número 2, entonces. ¿Qué nos dice nuestro ejemplo número 2? Vámonos a nuestra pizarra digital a resolver nuestro ejemplo número 2. Espero vayan tomando nota para ir saliendo de una vez con el 40% de su nota de esta clase, que vayan tomando nota y sus apuntes necesarios para que ya no vuelvan a ver el video y pues tomar los apuntes y no hagan un doble trabajo, sino que de una vez vamos saliendo ya con la primera actividad. Bien, el ejemplo 2 nos dicen que calculemos el volumen de un cilindro de radio 2.5 centímetros y que tiene una altura de 5 centímetros. Voy a dibujar a grosso modo ese cilindro. A grosso modo significa que lo voy a hacer así asumiendo que es ese cilindro, porque no tengo regla acá y pues es una pizarra digital. Hay muchas curvas que no salen como uno las quiere. Muy bien, entonces acá he dibujado ese cilindro y ese cilindro tiene un centro y de ese centro hay una pequeña línea ahí que, o no, se me borra. Vamos a hacerlo nuevamente. De ese cilindro hay una pequeña línea que va hacia la orilla. Ahí asuman que es una línea recta que va desde ese centro, perdón, hacia la orilla. Entonces, a esa parte de ahí se le conoce como radio o como R. A esto que he marcado acá, esto es R. Y el problema ya nos dice que nuestro radio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Miren, 2.5 centímetros. Entonces, de ese cilindro que acabo de dibujar, ese radio es 2.5 centímetros. Uy, vamos a hacerlo un poco mejor. Centímetros. Bien, ya nos dicen eso, nuestro problema, y ahora vamos a ver dónde está la altura. Observen esta parte de acá hacia abajo, toda esa parte es la altura, ¿sí? Entonces lo voy a marcar, por acá lo vamos a marcar así. Esa es la altura, ya la marcan como H y nos dicen que esa altura es de 5 centímetros. 5 centímetros equivale a la altura.
Bien, ya conociendo eso, cuánto es la altura y cuánto es el radio de ese cilindro que nos habla el problema, nos vamos a la fórmula del volumen de un cilindro. Si ustedes se recuerdan, el volumen de la forma de un cilindro siempre es determinar el área de la base y multiplicar por la altura. Área de la base y multiplicar por la altura. Pero en este caso, el área de la base, ¿cuánto es? ¿Cuánto se recordarán que es? ¿O cómo se expresa el área de la base? Pues colocamos el pi, elevamos el radio al cuadrado y esa fórmula es la que se va a estar multiplicando por la altura. Entonces, por h. Ahí tenemos ya nuestra fórmula establecida. Esa es la fórmula para determinar el volumen de un cilindro. Bien, entonces procedemos a resolverlo de la siguiente manera. Volumen va a ser igual a ¿qué? Volumen va a ser igual a pi. ¿Qué valor vamos a tomar de pi? Dijimos 3.14 nada más. 3.14. No le vamos a agregar el 16, solamente el 14. Ahora, en lugar de R vale esto, miren, 2.5. Entonces, en lugar de R, yo pongo entre paréntesis 2.5 centímetros, y eso lo elevo al cuadrado. Y ahora voy a multiplicar, es H. ¿Quién es H? 5 centímetros. H es 5 centímetros. Muy bien, entonces acá yo coloco 5 centímetros, que es H. Muy bien, ya sustituyendo en esta fórmula, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Sería siempre de colocar el 3.14 y elevamos al cuadrado primeramente lo que es el 2.5. No me quiere ir este 3.14, ok. Bien, si elevamos 2.5 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 2.5 al cuadrado, 2.5 por 2.5 serían 6.25 centímetros cuadrados. 6.25 centímetros cuadrados. Muy bien, y eso se va a multiplicar por 5 centímetros. Va a estar multiplicándose por 5. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Muy bien. Ahora voy a ir en la parte de arriba, porque ya no logro llegar hasta ahí abajo. Ok, ahora sí resolvemos esa multiplicación de esos tres elementos. Multipliquemos 3.14, lo multiplicamos por 6.25 y luego eso lo multiplicamos por 5, nos daría 98.125. 98.125 centímetros. 98.125 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Vamos a hacerlo de la mejor manera. Centímetros cúbicos. Muy bien. Ahí hemos llegado ya a determinar el volumen de este cilindro que tiene 2.5 centímetros de radio y 5 centímetros de altura. ¿Alguna duda y pregunta, chicos? No se preocupen, si tienen dudas o preguntas, ustedes hágala, es el momento que haga esa pregunta, ¿sí? Profe, que las dudas que... cuando multiplicó 2.5 al cuadrado le dio 6.25. Muy bien. Cuando nosotros elevamos al cuadrado un número, es como que multipliquemos el mismo número, en este caso estamos hablando de 2.5. Es como que multipliquemos 2.5 por 2.5, ¿sí? O sea que ese mismo número se está multiplicando entre sí, ¿sí? Cuando esté elevado, acá, cuando esté elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si usted hace la multiplicación, 5 por 5 nos da 25, pongo 5, llevo 2, 5 por 2 nos da 10, más 2 nos da 12, pongo 2, bueno, en este caso es 12.
Ahora 2 por 5 nos da 10, pongo 0, llevo 1, y 2 por 2 nos da 4, más 1, 5. Y ahora ahí estamos, mire. 1 más 5 nos da 6. Ahora 0 nos da 2. 5 más nada. Bueno, acá podría estar un 0. 5 más 0 nos da 5. Y el punto decimal lo colocamos entre 6 y 2. Aquí. Ahí lo colocamos. Sería 6.25. Ahí obtenimos esto, mire, 6.25. ¿Es una multiplicación que se ha hecho de 2.5 por 2.5 o simplemente lo eleva al cuadrado y ya obtiene 6.25? No sé si logré resolver su duda, Wendy. Hola, Wendy. Hola, Sí, hola. profe, ya entendí, gracias. Ok, ok. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda, preguntas con este proceso? Bien, entonces, si no hay dudas o si la tenía, hágala en este momento para volverla. Bien, creo que no hay dudas. Entonces continuamos, ¿sí? Con la presentación. Bien, ya hablamos del volumen de un prisma recto, que en ese caso, en el ejemplo anterior fue un cubo. Ahora estamos viendo el volumen de un cilindro. Y partimos al siguiente tema que se llama área y volumen de una pirámide. Este es el segundo tema. Nos dicen que debemos conocer el área de la base primeramente y también el área lateral de esa figura o de esa pirámide. Entonces, el área lateral es la suma de las áreas de cada una de las caras. ¿Cómo un trabalengua es eso? No, 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 no. Veámoslo acá. Veamos la pirámide. El área es el perímetro de la base, ¿sí? Ese es el área de una pirámide. Si nosotros quisiéramos determinar el área de una pirámide, pues primero determinamos lo que es la base, ¿sí? El perímetro de la base. Y el perímetro de la base, pues, estaría dado por la siguiente manera. Ustedes solo suman cuánto miden la base y ya obtiene el perímetro. Además de eso, para determinar el área necesita conocer el apotema de la pirámide. El apotema es como la altura, digámoslo así, la altura que va desde la punta de esa pirámide hasta las bases. Ese es el apotema. Si ustedes observan, esta pirámide está compuesta por caras, pero esas caras son triángulos. Entonces, el apotema es la altura de uno de esos triángulos, si me doy a entender, ¿sí? Ese es el apotema, la altura de uno de esos triángulos. Entonces, ¿cómo determino el área? El área yo la determino, el área de esa pirámide está determinada por lo siguiente, por una fórmula muy famosa que se llama, que se utiliza, más adelante se los explicaré, Pitágoras, en donde el área del apotema está elevada al cuadrado y eso es igual a la altura al cuadrado. La altura va desde el centro de la base hacia el vértice más alto de la que forma la pirámide, y entonces esa altura se eleva al cuadrado más el apotema, el área del apotema de esa pirámide elevada al cuadrado. Entonces, ahí se hace un pequeño proceso en donde el área lateral es igual a el perímetro de la base, en este caso la suma de los lados de la base, se van a multiplicar por el área del apotema y se dividen entre dos. O en otras palabras, esta es la fórmula para determinar área lateral, ¿sí? Hay que recordar que nos dicen que el área de una pirámide, primero nosotros debemos de conocer el área de la base y luego el área lateral de cada una de las caras que forman esa pirámide. Entonces, el área total de una pirámide sería la siguiente.
que nosotros ya encontremos el área lateral y a eso le sumemos el área de la base, ¿sí? Ya con un ejemplo vamos a ver más claro eso, ¿sí? Y el volumen de una pirámide es el siguiente. Es una fórmula acá, la tenemos, que es el área de la base multiplicado por la altura y partido entre 3 o dividido entre 3. ¿De dónde sale ese 3? ¿De dónde sale ese 3? Pues sale de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a obtener ese 3? Imaginémonos que nosotros tenemos un cubo, ¿sí? Bueno, ya lo voy a explicar en este ejemplo número 3 mejor. Nos vamos a nuestra pizarra digital y ahí les explico un poco de dónde sale la fórmula del volumen de una pirámide. Bien, ahorita no le vamos a hacer caso al enunciado, sino que me prestan atención a lo que les voy a explicar, a lo que les estoy a punto de explicar. Veamos. Imaginémonos que tenemos lo que es una pirámide de esta manera, sí, de esta manera. Imagínense que esa es una pirámide, ¿sí? Imagínense que es una pirámide. Ok, bienvenida Michelle. Imagínense que esa es una pirámide y que usted tiene un cubo. Un cubo. Bueno, lo voy a hacer un poco más pequeño de tal manera que tenga la misma altura. Imagínense que tiene un cubo. Ok, entonces, ¿cómo determinamos la fórmula del volumen de pirámide? Pues asumimos que la pirámide está hueca, es decir, que la pirámide tiene un hueco en la parte de acá. La pirámide tiene un hueco y pues se puede vaciar cualquier tipo de sustancia en esa pirámide, en ese hueco, ¿sí? Y el cubo, lo voy a hacer un poquito más grande para que noten la explicación a lo que quiero llegar. El cubo tiene la altura que la pirámide. Tienen la misma altura ambos, tienen la misma altura. Imaginémonos que es una altura de 3 centímetros, de 5 centímetros le voy a poner, de 5 centímetros. Es la altura de esta pirámide de 5 centímetros y la altura de este cubo es de 5 centímetros también. Entonces, ¿qué sucede? Yo vierto una sustancia dentro de la pirámide, supongamos que es agua. Yo vierto agua dentro de la pirámide y lleno con esa agua. El cubo también está vacío, solo está abierto por esta parte de acá, está abierto por la parte de arriba, ese cubo. Entonces, y acá está el cubo, entonces yo vierto agua en ese cubo y se llena la tercera parte de ese cubo. La primera parte. Entonces vuelvo a vertir agua en la pirámide y me voy otra vez a llenar al cubo y vierto la segunda parte. Acá ya llevo dos partes vertidas con agua de la pirámide de 5 centímetros de altura en un cubo de 5 centímetros de altura. ¿Qué sucede? En la primera parte, pues llené de agua todo esto. A la primera vez que vacié agua. En la segunda parte, otra vez llené de agua y me llegué hasta acá. ¿Cuántas veces llevo ahí? Que voy virtiendo la cantidad de agua que tomo. ¿Cuántas veces llevo? Dos. Dos, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si yo vuelvo a tomar agua en la pirámide que está hueca, pero está abierta de la parte de abajo, de la base, y vuelvo a vertir agua en la pirámide? Perdón, en el cubo. Tomo la pirámide, agarro agua y la vierto en el cubo. Pues se llena completamente lo que es el cubo, miren. Se llena completamente. Entonces, viene ese famoso 3 que ustedes veían allá. Voy a poner por acá la fórmula. El volumen, bueno, vamos a verla. Ajá.
El volumen de una pirámide es que nosotros tengamos el área de la base multiplicada por la altura y eso dividido entre 3. ¿De dónde viene este 3 de acá? ¿De dónde vendrá ese 3? Ese 3 viene de la cantidad de veces que cabe la cantidad de agua de la pirámide en un cubo. ¿Cuántas veces tuve que llenar yo la pirámide para llenar el cubo? 3. 3 veces. Entonces, exactamente, ese 3 que ustedes ven ahí y que está en la fórmula acá, ustedes pueden ver la fórmula, ese 3 viene de ese proceso o de ese análisis que acabamos de hacer allá con los dibujitos. Ese 3, de ahí viene. ¿Alguna duda con esta explicación o ejemplo? ¿Alguna duda que tengan? No. Ok, espero se haya comprendido muy bien, excelente. Vamos al problema entonces. Ahí voy a dejar el área, el volumen, la fórmula del volumen. Bien, en nuestro ejemplo es que calculemos el área y el volumen de una pirámide cuadrangular de lados de 4 centímetros, aristas 7 centímetros y tiene una altura de 6.4 centímetros. Muy bien, entonces nosotros vamos a iniciar calculando el área lateral. Si nos vamos a la fórmula para calcular el área de una pirámide, primero tenemos para encontrar el área total, primero el área lateral y a eso le sumamos el área de la base. Vamos a hacerlo sencillo. Primeramente, para el área total de una pirámide, es un poco extenso el proceso, pero vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos que encontrar el área lateral más el área de la base. ¿Qué es lo más fácil que podemos determinar en estos momentos? Pues el área de la base. Esto de acá vamos a determinar en estos momentos. Porque ya nos dicen que el volumen, bueno, es una pirámide cuadrangular y tiene de lados 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, el área de esa base, como es cuadrangular, la palabra cuadrangular nos están refiriendo a un cuadrado, entonces AB, en este caso, que es esto, AB, ¿cómo lo determinamos? Multiplicando lado por lado. Como es cuadrangular, es un cuadrado, entonces multiplicamos lado por lado. Los lados de un cuadrado miden lo mismo. Si mide 4 centímetros, en este caso, simplemente multiplicamos 4 por 4, ¿sí? Y ese sería el área de la base. 4 por 4 nos da 16 centímetros cuadrados. Ya hemos determinado la primera parte, ¿sí? De esa área total de la pirámide. Aquí estamos determinando el área total de la pirámide. Acá lo voy a encerrar. A esto nos referimos con el área total. Ya encontramos el área de la base, que es, ¿cuánto? Que es 16 centímetros. Entonces, ahora nos vamos a lo siguiente, a determinar el área lateral. Este es el área de la base. El área lateral sería lo siguiente. El área lateral estaría dado por ¿quién? Pues acá, según la fórmula, tenemos que determinar el perímetro de la base y multiplicarlo por el apotema. Y luego lo dividimos entre 2. Como la base es un cuadrado y un cuadrado tiene 4 lados y la medida de esos lados es 4 centímetros, un poco algún trabalengua que nos salió por ahí. Entonces, recapitulando, si el área lateral se determina sumando, el perímetro, si el área lateral es el perímetro de la base multiplicado por el apotema y dividido entre 2, entonces determinemos primeramente el perímetro de la base. Eso se va a multiplicar por el área lateral, creo que así era, veamos. Ajá, por el área, no, es el apotema, por el apotema, así lo voy a poner, el apotema y dividido entre 2. Bien, entonces acá el área lateral, ¿cómo la obtendríamos?
El perímetro de la base sería que nosotros observemos la base y sumemos sus lados. Como es un cuadrado, sus lados miden 4 centímetros, simplemente sumemos 4 más 4, nos daría 8 más 4, 12. Si no me equivoco, es como que digamos 4 por 4, ¿verdad? El perímetro de la base. Veamos. Ajá, serían 16 entonces. Entonces, si nosotros sumamos, nos da 10 centímetros. Esto que hemos obtenido, los 16 centímetros, no son el área, no son el área de esa base, porque acá no tenemos 16 centímetros cuadrados, ¿sí? Sino que PB, que es el perímetro de la base, ahorita estamos determinando que es 16 centímetros. Bien, ahora que hemos obtenido eso, lo multiplicamos por el apotema. Y en este caso nos dicen que la altura es de 6.4 centímetros. Entonces, el apotema lo vamos a obtener utilizando un proceso, bueno, permítanme, veamos, un proceso que yo les explicaba que era del teorema de Pitágoras. Entonces, acá tendríamos que el apotema sería la altura, sería 6.4, sería 4,49. Permítanme, voy a modificar el área lateral, esta fórmula. Yo les había dicho que era según esto de acá, pero en realidad es el teorema, utilizando el teorema de Pitágoras, así se ha determinado. Bien, entonces, según el teorema de Pitágoras, nosotros tendríamos que, como es una pirámide cuadrangular, estaríamos hablando de una pirámide que tiene un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado, veamos. Creo que ya nos confundimos. Ok, un cuadrado cuadrangular. Y el perímetro sería de 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Muy bien. Entonces, el perímetro sería de 16, pues sería el perímetro, de la base, ajá, el perímetro de la base multiplicado por la altura, ok, y eso dividido entre 2. Así sería el área lateral, ok, el perímetro de la base sería 16 centímetros multiplicado por la altura, en este caso la altura sería 6.4 centímetros, que sería el apotema, 6.4 centímetros, y eso lo dividimos entre 2. Entonces, en nuestra área lateral va a ser la siguiente. 16 por 6.4 nos daría 102. 102.4 centímetros cuadrados. Y eso lo dividimos entre 2. Entonces, el área sería la siguiente. Si nosotros dividimos 102.4 entre 2, nos daría 51.2. 51.2. 51.2 centímetros cuadrados. Bien, este es el área lateral. El lateral, vamos a colocarle acá área lateral. Y esto es igual a el área lateral. Muy bien. Entonces, el área total de esta pirámide, el área total, acá la tenemos, sería que nosotros sumemos el área lateral más el área de la base. Entonces, usando esta fórmula, voy a pasarme para acá, usando esta fórmula, venimos por acá y sumamos que el área total va a ser igual a ¿qué? Área total va a ser igual a sumar 51.2 más 16.4
no, 16 centímetros. 16 más 51.2 nos daría 67.2. Entonces acá determinamos esto, 67.2 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Qué se ha hecho? Simplemente he sumado esto más esto. Y ahí yo ya determiné lo que es el área total. El área total, ¿sí? ¿El área total de quién? De esa pirámide. ¿Dudas, preguntas con este proceso? Hola, hola. ¿Dudas, chicos? Solo nos falta determinar el volumen. Ok, entonces continúo con lo que es el volumen. Bien, entonces voy a borrar por acá para poder, espero hayan tomado nota. Voy a borrar por acá para poder determinar lo que es el volumen. Bien, entonces voy a borrar por acá y ya hemos determinado el área. Voy a poner por acá que el área es igual a que, voy a ponerlo en verde, a 67.2, 67.2 centímetros cuadrados. Ese es el área. Vamos con el volumen. Veamos qué sucede con el volumen, que es esta fórmula de acá. Pues la vamos a tomar y el área de la base de esa pirámide, pues como es cuadrangular, entonces nosotros vamos a tener que si los lados miden 4 centímetros, entonces sería 4 por 4, 16. Entonces el volumen estaría dado de la siguiente manera. Área de la base sería 16 multiplicado por la altura. La altura ya nos dicen que es de 6.4 centímetros. Y eso lo dividimos entre 3. Entonces el volumen estaría dado de manera 16 por 6.4 serían nuevamente 102. 16 por 6.4, 102.4. Y eso lo dividimos entre 3. Ahora entre 3 nos daría 34.13. Entonces el volumen sería de esta pirámide, sería de 34.13 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Bien, y ahí hemos determinado ya lo que es el volumen de nuestra pirámide cuadrangular. Si ustedes observan, el proceso para determinar el volumen es más sencillo. Ahora no sé si hay alguna duda, pregunta, queja, comentario. No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, nos vamos a la presentación. Espero hayan tomado ahí nota del proceso y continuamos con nuestra presentación. Ya vimos nuestro ejemplo 3 y finalmente llegamos a nuestra actividad, que su actividad siempre va a ser el control de lectura, en el cual van a obtener lo que son 6 puntos. Ese es su control de lectura. Observar, van a obtener 6 puntos. Así que esto es todo por hoy, chicos. Espero hayamos aprendido